Buenos días, señores estudiantes de los octavos A, B, C y D. Hoy continuaremos con una nueva clase de la asignatura del área de matemáticas. La actividad para el día de hoy es la número 2 del área de matemáticas, expresiones algebraicas, que se encuentra en tu proyecto número 4, semana número 3. A continuación te voy a describir paso a paso cómo desarrollar esta actividad. Actividad 2. Expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una combinación de números y letras relacionados mediante los signos de las operaciones aritméticas. Las letras reciben el nombre de variables o también puede ser parte literal. Observemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos señalando el signo, el coeficiente, la parte literal o también conocida variable y el exponente. Así hemos clasificado esta expresión algebraica. Ahora analicemos los siguientes ejemplos. El primer ejemplo se lee cuadrado de la suma entre A y B. El segundo ejemplo se lee la suma entre el séctuple de un número elevado al cubo más otro número elevado al cuadrado. El tercer ejemplo se lee la suma del doble de un número más el triple de otro número. El cuarto ejemplo se lee la diferencia entre el doble de un número y la mitad de otro número. El último ejemplo se lee la tercera parte de la suma entre un número y su cuadrado. Valor numérico. Es el número obtenido al sustituir las letras por números y aplicar la operación en la expresión algebraica. Tenemos el siguiente ejemplo. Calcular x al cuadrado más 2y al cubo si x es igual a 2 y y es igual a menos 3. Entonces debemos sustituir o reemplazar estas letras por los valores de la misma. Entonces, ¿cuánto vale x? X vale 2. Aquí donde está la x dejamos el 2, quitamos la letra, dejamos el número. Y dejamos con su mismo exponente que es el cuadrado. Más 2, aquí nos encontramos que está la letra y. Entonces en vez de dejar la letra y tenemos que dejar el valor de la misma. ¿Cuánto vale y? Vale menos 3. Entonces dejamos menos 3 y elevamos al cubo. Ya hemos sustituido. Ahora, ¿qué debemos hacer? Aplicar la operación en la expresión algebraica. Entonces, tenemos operaciones de potencias, multiplicación y suma. Primero debemos realizar las potencias. 2 elevado al cuadrado es 4. Siempre positivo porque toda cantidad elevada al cuadrado siempre dará positivo. Más 2, escribimos y realizamos la siguiente potencia. Menos 3 elevado al cubo. Recordemos que cualquier potencia elevado a un exponente impar siempre se deja el mismo signo. Entonces vamos a dejar el signo negativo. 3 multiplicado 3 veces nos da 27. Entonces menos 3 al cubo es igual a menos 27. Ya no tenemos potencia, aquí nos fijamos que tenemos una multiplicación y una suma. Entonces realizamos en primer lugar la multiplicación. Bajamos el menos 4 y multiplicamos más 2 por menos 27. Al aplicar ley de signos nos queda más por menos, menos 27 por 2, 54. Entonces tenemos ahora 4 menos 54. Recordemos, valores de signos diferentes se restan. Entonces tenemos que al 54 quitarle 4 y nos queda 50. Además de restarlo, tenemos que dejar siempre el signo del mayor. En este caso, el signo del 54, que es negativo. Y así el resultado de este ejemplo nos da menos 50. Un polinomio es la suma o resta de términos algebraicos. Aquí tenemos un monomio que corresponde a un término. Un binomio corresponde a 2 términos. Un trinomio corresponde a 3 términos. Aquí observamos en un binomio un término
dos términos. ¿Quién separa cada término? El signo. Ahora observamos en el tercer ejemplo un término. El signo quiere decir que hasta ahí llega y empieza el otro término. El signo quiere decir que hasta ahí llegó ese término y acá empieza el otro término. En total, 1, 2, 3 términos. Por eso se llama trinomio. Grado de un monomio. Es la suma de los exponentes de todas sus variables. Así tenemos el siguiente ejemplo. 3x al cuadrado, ya sabemos que el número que está de mayor tamaño se llama coeficiente. Las variables también son las letras y el exponente que acompaña a la variable es el grado. Entonces, como nos dice acá, es la suma de los exponentes de todas las variables. Observamos las variables. Las variables en este ejemplo es x al cuadrado, y al cubo, z a la cuarta. Entonces debemos sumar sus exponentes, que son 2, 3 y 4. Sumamos 2 más 3 más 4 y nos da 9. Entonces el grado de este monomio nos da 9. 9 es el grado de este monomio. Grado de un polinomio. Es el mayor de los grados de su término. Aquí tenemos que tomar en cuenta que es el mayor de los grados de su término. Observamos el ejemplo. X a la cuarta y más x al cubo y z al cuadrado menos 2x al cuadrado y a la octava más 2. Tenemos en total 1, 2, 3 y 4 términos que conforman este polinomio. El grado del primer término, la variable x tiene exponente 4 y la variable y tiene exponente 1, aunque no esté escrito. Entonces, 4 más 1 nos da 5. El grado de este término es 5. Ahora, ¿cuál será el grado de este término de acá? Verificamos. Sumamos los exponentes. 3. Aquí la y tiene 1 aunque no esté escrito. 3 más 1 es 4. 4 más 2 son 6. Observamos el tercer término, la variable. X tiene 2 en exponente y y tiene 8. Entonces 2 más 8 hacen 10. Y el último término pues tiene 0, no tiene letra, ¿no? Entonces tiene como grado 0. Ahora observamos los 4 términos. Aquí nos dice la teoría, es el mayor de los grados. ¿Cuál es el mayor? 5, 6, 10 o 0. Pues es 10. Entonces, en este ejemplo, en este polinomio el grado es 10. Primero, te retamos a resolver los siguientes ejercicios. Calcula el doble de 9, el triple de 20 y la quinta parte de 55. Tenemos, en primer lugar vamos a realizar el doble de 9. Nos dice el doble se expresa por el número 2. ¿El doble de quién? El doble de 9, es decir, 2 veces 9. ¿Cuánto nos da el doble de 9? Nos da 18. 2 por 9 hacen 18. Ahora tenemos el triple de 20, es decir, 3 veces 20. ¿Cuánto nos da 3 veces 20? Nos da 60, es decir, 3 por 20 es 60. La quinta parte de 55, que en otras palabras sería 55 dividido entre 5. Tendríamos entonces 55 entre 5. Como nos dice la quinta parte de 55, o tenemos 55 y tomamos 5 partes de ese 55. Aquí es igual, 55 entre 5 es 11. ¿Cómo representarías el triple de un número cualquiera? Vamos a desarrollar esta pregunta. El triple sabemos que es 3 veces algo. En este caso, ¿qué será ese algo? Será un número cualquiera. Como no conozco ese número, lo voy a representar por la variable x. Entonces, ¿cómo representarías el triple de un número cualquiera? Se representa por 3x.
Luego nos dice, ¿cómo representarías su quinta parte? Es decir, la quinta parte de un número cualquiera. Entonces, tengo un número cualquiera y tomo 5 partes de ese número y me quedaría x entre 5. De esta manera represento la quinta parte de un número cualquiera. Calcula el área de un cuadrado cuyo lado mide 7 centímetros. ¿Cómo expresarías el área de un cuadrado de un lado cualquiera? Realizamos la primera parte. Nos pide calcular el área de un cuadrado. Aquí tenemos un cuadrado, lo sabemos porque cada ángulo mide en 90 grados. Entonces, por esto es un cuadrado. Además, todos sus lados miden o tienen la misma medida. En este caso tendrán como medida 7 centímetros. Cada lado de este cuadrado mide 7 centímetros. Nos pide calcular el área. ¿A qué es igual el área? El área es igual a L al cuadrado, o sea, lado al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar la L por el valor de L. En este caso, 7 centímetros. 7 centímetros. Y vemos que está elevada al cuadrado, así que elevamos al cuadrado también. El área es igual a 7 centímetros al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado el 7, 7 por 7 nos da 49. También elevamos al cuadrado centímetros. Centímetros por centímetros nos da centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el área de este cuadrado? Es 49 centímetros cuadrados. ¿Cómo expresarías el área de un cuadrado de un lado cualquiera? Bueno, aquí conocemos que el lado es 7 centímetros, pero de un lado cualquiera, o sea, si no conocemos el lado, ¿cómo lo expresaríamos? Entonces lo vamos a escribir que el área de un cuadrado es igual a x al cuadrado, sin conocer el valor del lado. Segundo, reflexiona y responde. ¿Cuáles crees que son los aportes de la matemática para el avance de la ciencia y tecnología? La matemática realiza muchos aportes para el avance de la ciencia y tecnología. Se ve reflejado en las actividades industriales, la medicina, la química, la arquitectura, la ingeniería, la robótica, las artes, la música, entre otras, que usan la matemática para expresar muchas ideas en forma numérica y analítica. Además, la matemática es considerada un medio universal, el lenguaje de la ciencia y de la técnica. La tarea para el día de hoy: no te olvides de pasar la teoría a tu portafolio acerca de expresiones algebraicas. No olvidar pasar los ejemplos del proyecto número 4 mensualizado semana número 3 del área de matemáticas, pausando el video las veces que sea necesario para comprender el tema. Que tengas un buen día, y si tienes alguna duda referente al tema expresiones algebraicas del proyecto número 4 semana número 3, no dudes en consultármelo. No sin antes dejar de mencionar, como cada semana lo hago, las recomendaciones para combatir el COVID-19. Quédate en casa lo máximo posible, mantén el distanciamiento social, lávate las manos con frecuencia, tose cubriéndote el codo y si los síntomas persisten, llama al 911. Recuerda que es una línea 24/7 abierta.